Bueno, pues amigos, son las 4 de la tarde. Hora de empezar puntualmente. Enki se unió, Marujano también, Rodríguez. Dios mío, qué va rápido. Katiuska se unió. Bien amigos, por 10 segundos, 10, 15 segundos, saludo y luego arranco porque si no es muy lenta la entrada de la gente. Buenas tardes de Houston, hola. Parla en. Saludo Alberto de José Pirella. Susan Sa. Diseño. Saludos, Orquídeas. Saludos. Guarimbera 65. Qué bien que estás allí. Mire, voy a emplear los primeros segundos mientras llegan otros amigos para pedirle encarecidamente, sobre todo a mis amigos, que no armen líos con el diálogo del chat, porque hasta guerras vi que habían hecho ayer allí. Entonces, sobre todo los amigos, no encuentren la manera, les ruego, no encuentren la manera de polemizar con otras personas, porque si no, sencillamente pongo una foto mía aquí y que se guinden a pelear. El objetivo es oír la conversación, el conversatorio. Y cuando uno está leyendo y viendo el lío que se arma allí, entonces deja de atender. Pues, de acuerdo a la lógica elemental, no se puede atender dos cosas bien a la vez. Puede ser que medio atiendan lo que digo, pero están pendientes de la respuesta que tienen que darle a no sé quién que les dijo no sé qué cosa. Les ruego encarecidamente, no polemicen por el chat. Dicho eso, vamos a comenzar en 5 segundos más. Saludo Alberto, Coriana te saluda. Qué bien, Coriana, estás allí. Yasmeli, la mesa, Jachusca, ya estaba. María Elena Las Vegas también está. Barquisimeto 5. Usted tiene primos, pues. Yo tengo primos en todos lados. Abrazo, doctor. El 12 del patíbulo está aquí presente, como siempre, con su figura de Rómulo Betancourt, como símbolo de su adequismo eterno. Gusto en oír sus charlas, se aprende. Ah, qué bien, me encanta esa definición. Si se aprende, yo tengo algunas cosas que decir en este tramo de vida final que le puede quedar a uno cuando ya está pisando la sesentena avanzada. Bien, ya le mandaron saludo a Coriana también. Usted tiene primos curas, sí, muchos. Tengo 3 o 4 curas. Son del Opus Dei, de la obra. Están, algunos están en África, otros están en el Vaticano y otro está allí en La Tahona, es párroco de La Tahona. Son sacerdotes de una familia donde además hay una o dos monjas en la familia, ¿eh? Son primos hermanos de su madre, soy yo. Y el esposo de ella es Franceschi, pero de los de Oriente, Franceschi Marcano. De manera que, como una cosa muy rara, no es usual por lo menos, estos sacerdotes son apellidos Franceschi. Son, por si acaso tenían duda que era un Franceschi, es doblemente Franceschi. Bueno, buenas tardes de Orlando. Está bien. Yo prometí en un Twitter donde les invitaba para el conversatorio de esta tarde que iba a referirme a lo que constituye la tentación para muchos analistas. Aquí ha habido también amigos que han hablado de eso, sobre el bendito 11 de abril del 2002, con el que prácticamente ha vivido el chavismo en esta lenta muerte del país y de su corriente política desde esas fechas hasta hoy, justificándose como una hegemonía necesaria para evitar el golpismo, etc., y la voluntad del pueblo y la constitución y toda esta jerigonza propia del chavismo amenazante. Bien amigos, como que vale la pena entonces hablar del 11 de abril, no por andar de historia hoy, sino para aprender de aquella historia, que es seguramente el interés de los que me hacían ayer la pregunta, en particular el querido amigo Phantom,
y lo que puede venir en los próximos días en Venezuela. Hay otra cosa que nos interesa de ese 11, es que José Vicente Rangel ha dicho abiertamente que cuidado con un 11 de abril, porque sencillamente puede haber muertos, muchos muertos. Bueno, él tiene sus razones para saber de esto, porque el 11 de abril hubo decenas de muertos en la avenida Baral y en la cercanía de Puente Llaguno, y desde las fronteras, desde las azoteas de los edificios cercanos a Miraflores, se le disparó con fusiles de alta precisión, los fusiles Dragunov, donde especialistas del ejército, conozco algunos que me han ido dando la lista de los que apuntaban a las cabezas y no pelaban, de manifestantes de la primera línea de la manifestación del 11 de abril del 2002. Esa precisión de Domingo Alberto Rangel de que pueden haber muertos tiene, por supuesto, por objetivo tratar de desestimular la asistencia a centenares de miles de personas que el 1 de septiembre próximo van a la calle. Y bien, el gobierno trata entonces de impedir que sea un éxito esa movilización, que para los amigos sectarios es bueno recordarles que fue una iniciativa de la MUD. Nosotros apoyamos, no como MUD, sino como venezolanos, la iniciativa de concentrar, y el hecho de que la hayan puesto allí como para que el gobierno se... Ojalá no sea una falla del sistema del iPhone, o, que sería más grave, que si es una falla del Periscope. En todo caso, ojalá no la vuelva a hacer. Prende y apaga de golpe. El 11 de abril, mis amigos, según Rangel, ocurrió la versión que ellos han dado del 11 de abril. Y dicen, cuidado con un nuevo 11 de abril, porque puede costar muchas víctimas. Esa es su especialidad. Él estaba en el alto gobierno cuando mandaban a matar a los manifestantes del 11 de abril. Las Fuerzas Armadas tienen también memoria de esos hechos, y es lo que vamos a analizar en los minutos que siguen. Y los bicharracos estos locutores lúmpenes de zurda conducta, hay uno allí, creo que es el más criminal de todos, que ya empezó, pues, que después no se quejen, pues, de las bajas que pueda tener la oposición, porque ellos van por todo. Ellos van hecha plomo, pues, de ser necesario. Bueno, no esperamos otra cosa de ampones, desobediencia y desconocimiento de la autoridad presidencial, pese a que los cuerpos electos de esa oficialidad dirigente, los cuerpos de generales, jefes de guarniciones, el propio ministro de Defensa y todo, eran gente de estricta obediencia a Chávez, que, como dice Luis Herrera, o como dijo una vez Luis Herrera, son leales hasta que dejan de serlo. Y ese día dejaron de serlo, incluyendo Lucas Rincón, que ya cumple 14 años y medio de silencio, porque él sí recibió la renuncia de Chávez, lo declaró en televisión y quedó con su famosa frase histórica: el presidente se le sometió la renuncia, la cual aceptó. Y aceptó, está por allá en Portugal, de cónsul eterno. Nunca más vino por acá, o por lo menos nunca se supo cuándo vino. Amigos, el 11 de abril fue una multitudinaria movilización de los que ya estaban descontentos con el gobierno, y era sobre todo una amplia clase media, un poco venida a menos, es cierto, con sus primeras decenas de miles de fugados al norte o a países vecinos, huyéndole a los tiempos chavistas que ya venían como una calamidad nacional, como las 7 plagas de Egipto. Pero este aquí, que todavía estaba entero el cuerpo social de las capas medias en Venezuela, que no habían sufrido todavía la gran sangría que ocurrió del 2002 hasta esta parte, estos 14 y medio años adicionales. Amigos, el 2002
la situación económica era todavía una situación, si no calamitosa, por lo menos difícil, pero tampoco era de una gran tronera. Empezaban a subir los precios petroleros, el gobierno no tenía grandes déficits, la moneda aún tenía un curso inflacionario prudente. Recuerden ustedes que Chávez había empalmado la política económica de su gobierno socialista y no sé qué cosa con la misma ministra de Defensa, perdón, la misma ministro de Hacienda de Caldera, la doctora Marixis Aguirre, creo recordar. Al Banco Central creo que fue la oportunidad en que llegaba, o llegó más tarde, no sé, pero gente del tipo de poco fanatismo, llamémoslo así, como el señor Massa Zavala. Massa Zavala en el Banco Central, creo recordar, y la señora habían empezado, pues, en el primer año, la señora Marixis Aguirre, una política económica que no se distinguía particularmente por un estatismo desenfrenado ni nada por el estilo, era apenas el mismo control de siempre, las mismas metidas de narices del gobierno en todo el proceso económico, amenazaba con expropiaciones, había creo ya revertido para este momento las privatizaciones de Sidor y de CanTV y otras varias más, creo que en aluminio, no sé qué proceso había. El problema, mis amigos, es que recordar las idas y venidas del estatismo en Venezuela es casi como, bueno, es para trapadistas esta historia de los cambios. Lo que no varió sustancialmente es la obsesión del gobierno y del partido clientelar dominante que ahora caía en manos del MBR, cuyas grandes figuras eran el propio Chávez y Luis Miquilena, y que habían ya un poco pactado con las inercias que venían del gobierno Caldera de no innovar mucho en materia petrolera, en materia de industrias básicas. Lo que sí empezaba a verse rápidamente era el interés por modificar todo lo que pudieran en una especie de chantaje social, al tiempo que mantenía el verbo iracundo contra la oposición, en particular la agarró contra Fede Cámara y contra los trabajadores petroleros en particular, lo que ya buscaba Chávez en el control de la PDVSA, que si ustedes quieren saber lo que quería en 2002, que no lo pudo hacer en el 2002, sí lo pudo hacer desde 2003 en adelante con la PDVSA Dojita, como la llamó el tal inefable Ramírez que de ser Dojita, bueno, le dejó 30, 40, 50 mil millones de dólares. Nadie sabe el monto de la fortuna de Ramírez, porque era el principal alcahuete de todo el clan chavista para hacerse de fortunas impresionantes por la vía de las finanzas PDVSA, las colocaciones de PDVSA, el manejo de los fondos externos de PDVSA. Allá hay cualquier cantidad de cuentas y de testaferros de todas esas grandes fortunas con comisiones de 1.000 millones o más, como el de Ciara y de Rincón allá de Texas. Hay demasiadas historias oscuras y de una vez se les participa a estos ciudadanos que, bueno, tendrán que mudarse de planeta, pueden ponerse voluntarios en la NASA para ver dónde los colocan, en órbita, no sé dónde, porque no habrá lugar sobre la Tierra donde puedan esconderse, mis amigos, para perseguirles hasta que devuelvan todo. Y nos referimos a todo, nos referimos a todas las inmensas fortunas que están en manos de testaferros, porque el único maniático de que cree que va a morir con las botas puestas aquí en Venezuela es el tal Diosdado. Parece que la misma manía la tiene Aristóbulo, que guardan los dineros, colosales sumas, en dólares en efectivo y en
prendas preciosas y oro monetario. Y oro también en lingotes. Porque el oro monetario requiere de un especial tratamiento, de un troquelado que pasa por los bancos con esas atribuciones, etcétera. El oro monetario no es así que tú te lo puedes llevar para la casa, pues. Es oro, digamos, que está registrado en archivos de la banca internacional y se le atribuye su circulación, solo es a colocaciones absolutamente transparentes de un banco central para ser depositado como garantía, como colateral, etcétera, de alguna negociación muy seria del país. Bueno, eso era antes del chavismo, ¿eh? Porque los chavistas se robaron esa vaina. Se robaron el oro monetario y el oro en lingote, y lo que se parecía a oro también se lo robaron. Porque la marabunta llegó al Banco Central. Y ojalá los pecados del Banco Central fuesen de que su presidente le manda poner teta y traseros a sus amantes jovencitas. Los delitos del señor Merentes como jefe del Banco Central no le alcanza la vida de él ni 2 vidas más para pagar en la cárcel los desfalcos gigantescos de los cuales él ha sido un actor de primera línea, aliado con Diosdado, con Cilia, con Maduro, para hacer de la clase chavista, burguesa chavista, capitalista chavista, una especie de una cosa novedosa en la historia de la humanidad. Son unos tipos que nunca produjeron, pero ni una mata, ni una lata de nada, ni una harina de nada, no sé, ni vegetal, ni animal, ni producto industrial manufacturado, ni víveres, ni nada. Ellos no produjeron nada, pero tienen las más grandes fortunas de América. Porque, caramba, una buena parte, no del esfuerzo de un gobierno, pero sí del esfuerzo de un sector importantísimo del nuevo poder judicial venezolano. Y algunos millones, decenas de millones de dólares quizás nos cuesten perseguir hasta el último día de sus vidas a todos los que se robaron este colosal patrimonio venezolano, que lo convirtieron en finanzas personales. Y creo que vamos a tener unos años interesantes en eso de hacer juicios públicos con cargos absolutamente imposibles de evadir a tanto malandro que se cogió fortuna. Pero no estamos hablando de robagallinas como los de la Cuarta. Eran unos pobres ladrones, chicos. Eran robagallinas. Eran, sí, ladrones de 2, 3, 10 millones de dólares. Estamos hablando de ladrones de 1.000 millones para arriba, mis amigos. Eso es plata, ¿verdad? Con razón se aferran al poder, pero de una manera enfermiza. Con razón aspiran hasta hacer matar mucha gente para evitar ser depuestos. Pues serán depuestos. Y serán juzgados. Y sus testaferros también serán juzgados por asociación ilícita para defalcar al Estado venezolano. ¿Son cuántos? No se sabe. 8, 10, 15 mil, 20 mil personas. La gente a veces cree que uno exagera, pero es que hay que tener demasiado buche para tragar 100, 200, 1.000 millones de dólares, mis amigos. Eso es demasiado real. Pero los vamos a encontrar, serán juzgados. Ahora bien, esa boliburguesía no se había constituido el año 2012, el año 2002, no se había constituido, estaba dando los primeros pininos, porque para entonces Chávez tenía criterios que soltaban por ahí frases sueltas del caudillo. Por ejemplo, Poleo, el periodista, cuenta que una vez alguien, que él va a reservarse el nombre, no dijo el nombre, que le contó que lo había llamado Chávez para hacerlo ministro, y él por supuesto aceptó el ministerio que le estaba ofreciendo Chávez, y acto seguido Chávez le dijo: pero si robas, te mato. Y el tipo dijo: coño, como que es verdad la vaina. Entonces no robó, porque corría el riesgo que lo matara Chávez, según la expresión de Chávez y según Poleo dice que le dijo ministro aquí, que no robó.
Bueno, ese será otro Chávez, porque, mejor dicho, podemos hasta creerle que en esos años Chávez robaba era para él, para su familia, para sus hermanos y para un cogollito muy especial, para un fondo famoso, para un llamado fondo de gran reserva para la revolución. Chávez ya robaba para Cuba, ya defalcaba el Estado venezolano para mandarle a los viejos cagalitrosos cubanos estos, del castrismo cubano, Fidel y Raúl. En ese momento entonces podíamos hablar de que era una quinta república naciente donde todavía había manos, si no honradas, por lo menos no eran depredadores masivos. Con los años, el clan Chávez le fue agarrando el gusto, sobre todo al ingenio financiero de Ramírez, que los puso en fortunas gigantescas. ¿Y por qué hablo de todo esto de la plata? Bueno, porque lo que está hoy en el poder es la escoria mundial de las mafias, del narcotráfico, y además son depredadores de tal calibre que merecerían, no sé, juicios mínimo la pena de muerte. Pero como no hay pena de muerte en Venezuela, habrá que pensar en unas reformas mientras no se le terminen los juicios. No sé cómo se haría el mecanismo. Habrá que montar penas acumulativas, no sé, que también son ilegales. Pues este es un lío. El sistema nuestro pareciera hecho para malandros, para proteger a los malandros. Pero hay algo que inventar. Pero el que se haya cogido $1.000 millones o 500 millones de dólares, para poner una cifra X, no, tiene que pagar con 40, 50 años. O sea, lo que le quede de vida tiene que pagarlo de cárcel. Además de ser expropiado de absolutamente todo y confiscado todos, absolutamente todos sus testaferros y prestanombres, toda esa vaina. Ahora bien, amigos, a lo que hacemos frente en este 1 de septiembre es a un gobierno de esa casta millonaria y cruzada con las grandes mafias del narcotráfico que se han acostumbrado todos estos años a matar gente que le moleste. Tienen sicarios, tienen incluso locutores en programas de televisión, como estos lumpenes de zurda conducta, que ya amenazan pues con que van a matar al que se le atreva pues a desafiar al gobierno el 1 de septiembre. Amigos, estamos frente a un gobierno de ampones. Eso significa que el 1 de septiembre la gente tiene que salir a la calle en tal cantidad, con tal seguridad, con tal vehemencia, que la ladronera que está protegida por el sistema policial del gobierno sepa que si matan gente, hasta ese día matan gente. Esto no es ni un juego de palabras, ni una respuesta a ninguna amenaza. Solo estoy diciendo que si el gobierno desata a sus bandas armadas lúmpenes, de matones a sueldos, como los del 2014, como los del 11 de abril, esta vez no creo que queden con las ganas de seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque a pesar de que la Fuerza Armada fue en todos estos años manipulada al extremo, se seleccionó toda clase de bicharracos para tenerlos en las cúpulas de esas Fuerzas Armadas, a pesar de que son de obediencia perruna, muchos de los altos jefes militares, y que están pasando incluso por la vergüenza de ser designados coronel Caraota, coronel Yuca, coronel Ñame, coronel Huevo Frito, no, huevo frito no, huevos de gallina. Es decir, cada uno de los grandes productos, pues, tiene un coronel, un general al mando, pues, de ese rubro, según el inefable Padrino. Bien, esa vergüenza, mis amigos, de pertenecer a la élite de la Fuerza Armada del Padrino, que se convirtió en el padrino de las mafias militares. Bien, amigos, esa mafia militar también cometería un gravísimo error si se le ocurre acompañar a los grupos armados del chavismo
a hacer operaciones de intimidación. Y ya empezaron a poner refugios hasta antiaéreos allá en Caracas, rumas de saco por todos lados, barricadas. ¿Qué disparate es ese, padrino? Tú como que te volviste loco, chico. ¿Tú crees de verdad el cuento chimbo de que la gente está buscando un golpe de Estado? ¿No será que tú te estás defendiendo de un golpe de Estado? O mejor dicho, de una rectificación de las Fuerzas Armadas sobre tu máxima autoridad militar. ¿No será que el tal bichito este de la Guardia, el Benavides, experto en represión masiva, el tal Ramírez, juzgado por derechos humanos en los Estados Unidos, curruña de Riverol y Maduro, curruña de Diosdado, hombre de 1000 agresiones a la población en todos estos años? ¿No será que esa cúpula de la Guardia está protegiéndose de la propia Guardia? Porque hay excelentes noticias sobre que ha crecido una enormidad las ganas de vomitar que tienen en la Guardia contra las instrucciones de esos mandos de la Guardia y de los mandos militares. ¿No será Benavides, Riverol, Maduro, Diosdado? ¿No será, señor padrino, que ustedes lo que tratan de evitar es precisamente lo más probable que ocurra, si no el primero, en los días que siguen, que es el desconocimiento de la autoridad de un gobierno que lleva al país al acabose, como es visible? Entonces, el escenario de abril del 2002 no es este. Las Fuerzas Armadas estaban completas aquella vez. No había el nivel de desagregación y de ruina moral de sus altos mandos. Todavía habían oficiales honorables incluso a la dirección de esas Fuerzas Armadas. Y hoy estamos en manos de verdaderos zampones. Pero, a diferencia de aquella vez, en las Fuerzas Armadas hay la sensación de que esos altos mandos son cómplices de un gobierno que ha destruido la nación, que carece de legitimidad y que tiene todo un pueblo, toda una cantidad impresionante de millones de habitantes de los barrios populares, y que no es solamente las capas medias que se manifiestan con ansiedad democrática, sino el pueblo hambriento, enfermo, reventado de tantas privaciones y calamidades, que ha resuelto salir el 1 de septiembre, porque el 1 de septiembre va hasta el gato a la calle. ¿En Caracas solamente? No, chico. Ahí le agarramos la palabra a la MUD, que dijo que toma de Caracas, y nosotros inmediatamente empezamos también a plantear la toma de Venezuela. ¿Por qué es solo Caracas? Si hay más hambre en el interior que en la propia Caracas, si hay más calamidades y roncha en el resto del país que en la propia Caracas. Ahora no vamos a entrar en competencia. ¿Quién es más sufrido, Caracas o Cumaná? Caracas o ¿cómo se llama? O qué sé yo, Cuba o Valencia, o Naguanagua, o póngale usted San José de Tiznado o Sarasa. ¿Qué es más? ¿Qué es el pueblo más sufrido del país? Del Táchira, por supuesto, debe ser el que ha pasado más roncha, pero los zulianos no se quedan atrás, porque es hambre con calor, sin electricidad y ahora sin agua también en muchos sectores. Entonces, y sin comida para variar, y la comida que llega, y hay un bachaqueo sofisticado, que es que el gobernador permitió la entrada de muchos productos colombianos que se exhiben en todas las vitrinas. Claro, a precios de bachaqueo, a precios inalcanzables para el pobre venezolano que pasa con sus 30, 40 mil bolívares que lleva para la compra de la semana o de la quincena y se consigue que puede comprar 4 o 5 artículos nada más. Pues esa maravilla de Arias Cárdenas allá en el Zulia. Estaba leyendo ahí una Mérida y Táchira.
Mire, Táchira van a salir a la calle, mis amigos, y Trujillo también, y Zulia también, y por allá en el Tigre y en Ciudad Bolívar. El país entero quiere salir y manifestar. Van a impedirlo. ¿Alguna orden de Caprilito que diga que no se puede, sino ir para Caracas? Pues ya va. Es que para Caracas va todo el que quiera y todo el que pueda. El gobierno mordió el anzuelo de pretender impedir que la gente llegue a Caracas, porque la obsesión de ellos es controlar y atropellar. ¿Y cómo vas a hacer con 50, 100 movilizaciones en todo el país? ¿Cómo van a hacer, señores del gobierno? ¿Cómo reparten? ¿Dónde será más fuerte la movilización? ¿Dónde el golpismo se manifestará con mayor vehemencia? ¿En Puerto La Cruz? ¿En Barcelona? ¿En Mérida? ¿En Táchira? ¿En Barquisimeto? ¿Dónde creen ustedes, señores represores de oficio? Señores sicarios que quieren disparar otra vez contra inocentes venezolanos. Amigos, el 1 de septiembre empieza otra etapa en la vida del país. ¿Va a caer Maduro? Ojalá. ¿Nos lo llevamos en los cachos? Es lo que queremos. ¿Puede haber una huelga general? No sé, pero si arranca no nos sorprende, porque el país está hasta la coronilla. Entonces, el 11 de abril terminaba un proceso estrictamente democrático que quería unas elecciones, que quería ¿cómo se llama? Que todo se canalizaba por una protesta estrictamente pacífica. No quiero decir con esto que la de ahora no va a ser pacífica. El gobierno quiere hacerla violenta. Pero, Maduro, Diosdado, y es que tú vas a creer que puedes, echándole plomo a algunas movilizaciones, intimidar millones y millones de venezolanos dispuestos a caerles a piedra, plomo y candela en esta fecha. Porque la paz pública depende de que si el gobierno no agrede. Pero si ustedes agreden, a mí me da la impresión, por lo que me han dicho, que esto no se queda así. Que empiece en el país un proceso insurreccional. ¿Ustedes quieren todo en sana paz? Perfecto, si la oposición más gallina no puede ser la dirección que tenemos. Yo no sé, alguien dirá, pero ¿por qué los atacas? Todos debemos estar unidos. Bueno, sí, todos tenemos que estar unidos, pero unos quieren es una fecha por una firma y nosotros queremos que se vaya Maduro. Es una diferencia importante entre las dos propuestas. ¿Y qué quiere el país? ¿Recoger firmas? ¿O quiere que Maduro se vaya ya? ¿Quiere una fecha hipotética de un revocatorio hipotético para unas elecciones hipotéticas? ¿O quiere revocar al gobierno ya? Yo creo, mis amigos, que esto está mucho más claro que en abril del 2011. Porque en las Fuerzas Armadas, si bien efectivamente hay una fracción de juramentados con el régimen, ahora la cosa es exactamente al revés que el 11 de abril. El 11 de abril, mis amigos, Chávez es devuelto a la presidencia, ¿saben por quién? Por la baja, media e incluso oficialidad superior que no estuvo de acuerdo con el salto de talanquera de la alta oficialidad, que habiendo sido educada en la cuarta incluso, era algo así como el cuerpo inercial de gente ligada a COPEI, Acción Democrática, etcétera, y que se encontraron con un muro de contención, esa oficialidad, porque el 11 en la noche ya empezaban las asambleas, y muchos oficiales intermedios dijeron, no señor, pues que esto es ilegal, no puede haber una maroma institucional y constitucional para quitar a este hombre, este es el presidente legítimo, la Fuerza Armada no puede hacer esta destitución manu militari. No, que es que mandó a aplicar Plan Ávila y nos negamos. Bueno, sí, pero enjuícienlo, hagan algo, pero no se trata de voltear patas arriba a la República porque los altos oficiales comprometidos con la dirección opositora lo hayan quitado al ilustre comandante eterno. No se llamaba por entonces el comandante eterno. Amigos, esta vez es al revés.
exactamente al revés. La alta oficialidad, esbirros del chavismo, madurismo, diosdadismo, ladrones de oficio, contrabandistas de oficio, narcolavadores y narcotraficantes, depredadores de bienes públicos, de grandes fortunas y con cuentas bancarias hipermillonarias. No estoy nombrando para no caer en la tentación de falsear reputaciones o poner a gente en la picota de verse denigrado públicamente. Pero en principio todos los altos mandos son sospechosos del latrocinio contra dineros públicos y bienes públicos. Después veremos si son inocentes, una justicia imparcial, una justicia que no tolerará la impunidad, pero que puede reconocer honorabilidades raras, pero que pueden existir, ¿por qué no? Entonces, mis amigos, estamos ante una pirámide invertida donde la base de las Fuerzas Armadas, ahora la base de la pirámide, quiere revocar a este gobierno. De hecho, ¿acaso por una, ¿cómo se llama? ¿Por un golpe de Estado? No, no son golpistas. Golpistas son los que traman esa vaina en la cúpula y todo bajo la autoridad de la comandancia suprema. No, esto no es golpe de Estado. Es que la indignación de las bases militares, de los comacates, es decir, comandantes, mayores, capitanes y tenientes, comacates, más muchos coroneles, y por qué no, muchos generales también. No podemos impedir, Dios mío, que se metan también generales aquí, en esto de rechazar la violencia gubernamental y los desmanes de Maduro, porque es que esos generales son más de 1000 almirantes y generales y almirantes. Entonces, ¿cómo no va a haber generales en 1000 tipos de 30 años de servicio, 26, 28 años de servicio en la Fuerza Armada? Caramba, por lo menos 10, 15, 20% tienen que haber de gente honorable. Pero en principio, entonces, los que dirigen, la cupulita que dirige arriba, esos son incondicionales de Maduro. Y hacia abajo los quieren echar de ahí. A los jefes también. Aquí es donde uno le provoca proponer, ¿y por qué no hacemos algo, chicos? Para una verdadera limpieza de la Fuerza Armada. ¿Por qué no se pone a un jefe coronel? Y de una vez quedan todos los oficiales generales fuera de juego. O podemos ponerlo teniente coronel. Y todos los coroneles y generales quedan fuera. Ahora, quiero decirles con absoluta responsabilidad, eso lo van a saber hacer los que tengan que hacer esa política una vez que se desconozca este gobierno. Porque no es algo que los civiles logremos, digamos, entender, sí, pero no estamos compenetrados con el mundo militar que implica valores, conductas, y voy a decirlo aunque muchos no me entiendan, y conveniencias, porque estamos en una fase de la República y de los desenlaces de esa lucha política y militar, donde es clave, mis amigos, muy clave, demasiado importante, evitar un alto costo de vidas, civiles por supuesto, pero también militares. Los pasos que hayan de darse tienen que ser pasos muy calculados, muy fríos, con cabeza congelada casi, para pensar en fórmulas que no impliquen estimular odios internos, ni pugnas internas, ni divisiones de ningún tipo, porque tienen que ser soluciones consensuadas. No aspirarán que los ladrones se lleven los reales para la casa y no les pase nada. No, esos tienen que ser juzgados, pero juzgados. Y por tribunales competentes
digamos, no solo militares, sino por competentes, como quiera que han agarrado mucha plata de civiles de la nación, entonces compete a tribunales penales de la nación. Y como quiera que son generales, muchos de ellos, o no sé si también vale para coroneles esto, digo porque son rangos de superioridad, a lo mejor es un tribunal especial de una nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Y el general Baduel qué opina? Pregúntenle a Baduel, mi amigo. General Baduel es un militar preso y retirado. En situación de retiro y retirado. Y, ¿cómo se llama? Y preso en su casa. En el estado de Aragua. Él puede moverse en Aragua. Pero hay algo que tiene Baduel que no tiene ningún otro general de la República en este momento, que es una AUC, autoridad en latín viene la palabra, es decir, una especie de aureola de una personalidad honorable, no como dijo una bicharraquita por allí, egoísta y mezquina, que cuando nombraron a Baduel en la lista de los que deberían estar en la lista de la amnistía, dijo, no, ese no porque ese es corrupto, ese está preso por corrupto, pequeña canalla. Y tú sabes a quién me refiero. De manera que tú crees la calumnia de Chávez. Y los que se han hecho eco de esa calumnia de Chávez contra Baduel, pues que, no sé, se vale que le caigan todas las maldiciones encima, porque sencillamente solo de muy mala fe puede levantarse un testimonio falso contra un general de la República que pudo haber estado equivocado políticamente de banda a banda, como yo creo que sí lo estuvo, pero donde su actuación era el mejor general mientras estuvo con el gobierno, y al estar contra el gobierno Chávez lo execra y lo zampa preso, y los áulicos estos lo siguen manteniendo preso durante 6 años y medio y todavía preso en la casa. Entonces hay algo que no pega. ¿Qué piensa Baduel de esto? No sé. Si tienen 2 dedos de frente en las Fuerzas Armadas, ese es uno de los pocos generales, deben haber otros, yo no los conozco, lamentablemente. Conozco sí otros retirados, con los que yo me reuní en Caracas. Muchas informaciones militares las conocí por oírles atentamente durante muchas veces, muchas horas. ¿Cómo es eso de la familia militar? Y es de unos rasgos tan interesantes su vida interna, que más nos vale a los civiles no meter nuestras narices en cada una de las cosas que hay que hacer en las Fuerzas Armadas para regularizar la vida militar de acuerdo a nuevos parámetros. No quiero decir con esto que no haya especialistas civiles que puedan, por ejemplo, ayudar a redactar todo un nuevo cuerpo legal y de códigos que permitan un saneamiento de la vida militar. Pero eso tiene límites, porque es tema de especialistas. Yo no lo soy. Pero sí sé, lo que sé, que es que el general Baduel aparece como uno de los pocos generales que deba ser reincorporado al servicio activo para ayudar a la reconstrucción de las Fuerzas Armadas y del Estado venezolano, porque al propio tiempo él es proponente, al igual que los amigos que llaman la propuesta de los gochos, de una constituyente que debe convocarse en el país para rehacer todas las bases jurídicas del Estado venezolano. Ahora bien, ¿qué puede pasar el 1 de septiembre? Yo ni soy brujo, ni voy a predicar aquí, ni cataclismos, ni... Lo único que sé es que si se le ocurriera, por ejemplo, para pensar las cosas como desde otro ángulo, si la MUD, y eso se corrió todos estos días, echara para atrás la movilización porque se chorrea o porque pactó algo con el gobierno, les anuncio que esa movilización va aún contra sus convocantes desertores. Pero
qué cosa más interesante. ¿Cómo estará de podrida la situación nacional? Que hasta las gallinas posan de gallos. Que hasta los líderes, hasta ayer, que les teníamos y les seguimos teniendo una gran desconfianza, quieren acompañar la definición básica, histórica para Venezuela, de que este gobierno tiene que irse, pero no en una justa electoral, no sé cuánto y no sé cuántos meses y más firmas. No, chicos, ese juego ya se les acabó. Se van para el carajo ya. Es la exigencia del país, que pasa hambre, que pasa roncha, enfermedades, privaciones de todas clases y sobre todo que está azotado por la inseguridad masiva. Esa inseguridad masiva, esa sola, sería una causal para haber expulsado estos bicharracos ampones del poder político en Venezuela. Pero además hay el hambre, y hay la dislocación de todo el país, de todo el Estado. Hay vacío de poder de hecho, mis amigos. Y entonces, ¿qué puede hacer la MUD? Evitar que la gente se manifieste para acabar con esto de una buena vez. Ese es el papel de bombero que van ¿cómo se llama?, a adoptar. O sea, una vez más, en estos 17 años de agencia bomberil del gobierno, van a volver a pretender echarle agua fría a la gente. Bueno, se lo van a llevar por delante, se los participo. Se los van a llevar por delante porque la gente está aquí y no va a aceptar que se le envíe a la casa a escuchar salsa. Ni merengue, ni música clásica, ni nada. No. Y los exilados, los estudiantes y mucha gente fuera de Venezuela lo está pasando muy mal solo. También los exilados están pasando roncha. Plebiscito, dice, no sé a qué viene la propuesta de plebiscito. El gobierno no va a contarse de ninguna manera, porque cualquier plebiscito sería 9-1 o 95-5. Esa es la proporción de la opinión pública. Por más que el vocecita de data análisis ayude al gobierno y el CHEMEL y no sé cuánto les pagan para fabricar unas cifras allí de que Maduro está todavía fuerte, charlatanes, vendidos. Bichitos pavosos esos, Dios mío. Terrible la inseguridad, hambre, no medicina ni hospitales, crítico todo, el pueblo está cansado. Bien, amigos, paso entonces, no había leído nada, de manera que los que les agradezco si no inventaron ponerse a pelear aquí en el diálogo. Los que quieran hacerme alguna pregunta específica, yo con mucho gusto le respondo. Al padre Bastida y a los hermanos del Tamacuro se les sumarán millones, así es. Esta vaina cambia, hasta el pueblo se arrecha. Vivan los gochos arrechos. Que vivan. Saludo desde Milano. ¿Cómo andiamo? Tutto bene. Solo espero, no pude ver lo que esperabas. A ver, me pongo mosca, me pongo pila para leer apenas salga la cosa aquí. Bene, bene. Franchicelli. Tutto bene, Franchicelli. Entonces, queda que el 1 de enero del 58, en otro día, supongo. Phantom sigue con la pregunta. Bueno, entonces no me pregunten más para responderle a Phantom, que es algo muy útil para esta ocasión también. El 1 de enero, Phantom, y ustedes todos, el país venía de una trampa que el mismo gobierno se metió, la dictadura de Pérez Jiménez. Recuerden que la economía estaba en una situación inmejorable. Teníamos las más grandes reservas monetarias de América, a excepción de Estados Unidos y Canadá. Teníamos la estabilidad monetaria más envidiable del mundo. Teníamos una economía con una tasa de crecimiento impresionante, pleno empleo y unas políticas sociales ambiciosísimas de construcción de viviendas, organización 2 de diciembre, llamada después 23 de enero, es decir, grandes obras públicas de vialidad excepcionales, de belleza para el turismo, etcétera, teleférico, Hotel Humboldt, los próceres, autopistas se cruzaban en Caracas, en todo el país.
éramos una, y además la planificación, puente sobre el lago planificado, todo el proyecto Guayana ya planificado, el Guri también ya estaba planificado y se empezaba, es decir, era una economía envidiable. Pero había un temita, chico, que es el de la Constitución. ¿Cómo es que yo puedo ser presidente si se me acabó el tiempo que me autorizaba la Constitución? Porque iba a haber una constituyente en 1952 y los adecos arrasaron tras los surredistas, que fueron los que se postularon, porque los adecos eran ilegales, y entonces la constituyente que iba a hacerse el 52, sencillamente iba a ser aplastantemente contra Pérez Jiménez. Pérez Jiménez agarró a los óbitos, lo metió en un avión y los mandó a exilio. Y por supuesto muchos de los constituyentes electos desaparecieron del mapa. Pues bien, entonces Pérez Jiménez asume de facto, un gobierno de facto. Recuerden que él había sido de facto con Delgado Chalbaud, pero Delgado Chalbaud lo mató, no sé qué trifulca interna de viejas cuentas pendientes de caudillos militares o no, pero es un hecho que el juicio histórico es que Pérez Jiménez no tuvo nada que ver con ese asesinato de Delgado Chalbaud. Era su amigo, su compañero de armas, él lo respetaba muchísimo. Bien, el año entonces, a la muerte de 1950 de Delgado Chalbaud, ponen a Suárez Flammerich, un civil, para que, digamos, siguiera en la gestión de la Junta o terminara la gestión de esa Junta que había arrancado desde noviembre del 48, cuando tumbaron a Gallego. Cuando termina el gobierno de Suárez Flammerich, habrían las elecciones de la constituyente, que eran también medio plebiscitarias, y es allí cuando Pérez me dijo, no, esto no se vale, mejor soy yo. Y se designa presidente de la República por 5 años. Amigo, en 1957 terminaba el mandato de los 5 años. Y Pérez Jiménez no se le ocurre otra idea mejor que voy a someter a plebiscito que yo sigo otros 5 años más. Convoca el plebiscito. Hay quien diga que arrasó, que lo ganó, y hay quien diga que eso fue fraude masivo. En todo caso, desde el plebiscito quedó la sensación de que el hombre había hecho trampa y de que a pesar de que la economía iba muy bien y de que la corrupción era limitada a escasísimas figuras del gobierno, de algunos ministros, etc., el terror policial de la seguridad nacional, que había hecho estragos en la clandestinidad de los comunistas y de Acción Democrática sobre todo, y bien, se le había ocurrido incluso empezar a darle pescozones a connutados copellanos. Lorenzo Fernández estaba preso, por ejemplo. El propio Caldera lo pusieron preso allí unos días y se fue, lo mandaron al exilio. La iglesia estaba en contra de Pérez Jiménez. Había una pastoral un año antes de Monseñor Arias Blanco que denunciaba pues, los atropellos del gobierno. La economía no estaba tan mal, pero había cierta reticencia empresarial porque aquello del estatismo económico del Estado empresario no es nuevo. Ya Pérez Jiménez tenía el modelo de lo que sería después, pues, las recetas de la Comisión Económica para la América Latina, la CEPAL, que aconsejaba un fuerte desarrollo de un sector estatal, de las industrias básicas, etcétera, y esa era la obsesión de Pérez Jiménez. Todo lo que hicieron los adecos en Guayana, eso ya venía planificado desde la época de Pérez Jiménez, hidroeléctrica, Sidor, todo eso, puertos, aeropuertos. Bien, Pérez Jiménez gana su plebiscito y allí que con lo que no contaba Pérez Jiménez es que un núcleo de civiles encabezado por Centeno Lucinchi empezaron a conspirar astutamente y se ganaron la adhesión de oficiales de la aviación, de oficiales de la Escuela Militar de Venezuela, de oficiales del cuartel Urdaneta de Caracas y de distintas bases navales, etcétera. O sea, había un clima de conspiración militar, pero hecha de tal manera, tan astutamente preparada por los civiles, nada que ver con estos conspiradores de Venezuela de los últimos 20 años que al llegar le echan el cuento a la mujer, me reuní con fulano y fulano y fulano, y ve a la mujer ya, se reunió con fulano, la cosa va. Sí, por fuera por los golpes organizados por los 20 o 30 grupos conspiradores de Caracas, Dios mío, ya este gobierno hubiera caído 30 o 40 veces.
Perdonen la burla, amigo, pero es que realmente quedaron para chiste los conspiradores. Es más, les voy a ser estrictamente franco. Yo pude también quedar para chiste porque fui a alguna de esas reuniones y también daba por un hecho que venía una vaina interesante. La cosa es que yo aprendí a no meterme en eso porque hasta dinero le busqué a unos famosos, digamos, grandes dirigentes y vi convertido aquella plata que conseguí. Le participo porque me la dio, que yo se la di a la persona estrictamente en la misma cantidad que la recibí. No voy a delatar quién fue, no es el momento. Y bueno, el tipo montó una cochinera muy buena, el general por allá en los llanos. Una cochinera de alto rendimiento. Tampoco voy a decir el platal que le dieron a algunos, a muy pocos, cuidados, y a uno nada más, de los que dirigían Plaza Altamira y terminó rico con la operación de Altamira. Pero eso es otra historia. Lo que quería contarles es que aquella dirección civil de la armazón del golpe no pudo tener todos los controles de todos los hilos y estalló el golpe en Maracay el 1 de enero, amaneciendo. Ya se habían puesto de acuerdo con que el 31 podía ser y planeaban agarrar a Pérez Jiménez cuando iba a la celebración del 1 del fin de año. Es decir, había muchas hipótesis sobre lo que había que hacer en ese momento. Y entonces, amigos, ocurrió que una descoordinación básica hizo que la aviación arrancara, dirigida o el golpe, no es que la aviación fuera dirigida, sino que en la cabeza del golpe, en la aviación estaba, creo que era un teniente coronel, o no sé el cargo, pero no era el más alto oficial, Martín Parada. Y bueno, y estuvieron allí todo el día 1 y 2 de enero, en rebeldía absoluta y total, cañonearon incluso la otra base militar aérea que se negaba a sumarse, y es allí donde ocurrió la anécdota aquella del tipo de la Polar que pasó perifoneando, y entonces le pidieron, y el tipo entre propaganda y propaganda a la distribución de cerveza Polar, pedía que el pueblo fuera a respaldar la gente amotinada allí en la base aérea, y de esa madrugada salió pues unos Canberra, creo que se llamaban, los aviones esos, y bombardearon, lanzaron unas bombas allí en Caracas, unas no explotaron y otras sí explotaron. Resultado, se alzó la Fuerza Armada, dicen, pero no era la Fuerza Armada, se había alzado la aviación nada más. Solo que empezó entonces, en lugar de creer el gobierno que ya controlaba todo, ahí fue realmente que empezó la descomposición. Por eso, mis amigos, si ocurriera, les digo de una vez, si ocurriera que hay algún cuartel que se alza y lo aplastan, no crean que se acabó el lío. Ahí empieza realmente el lío. Si vamos a los parangones históricos de lo que ocurrió el 1 de enero. Todo el mundo creyó, se envainó el golpe. No, chicos. La aviación se alzó, la derrotan, pero realmente ese día empezó un proceso aceleradísimo de descomposición de todas las Fuerzas Armadas. Y allí hay la maniobra famosa de Trejo, el 9 creo de enero, que sale, o el 3-4 de enero, ahí sí me perdí ya con la fecha, sale que se cree que va para Miraflores, resulta que el hombre agarra es para Los Teques, porque había que impedir que el gobierno iba a mandar unas tropas a aplastar la aviación, entonces él con la división de tanques se va a Los Teques, y bueno, Los Teques se quedó históricamente, porque nadie le dio el crédito de lo que hubiera podido hacer Trejo si hubiera marchado sobre Caracas. A lo mejor perdía, y también podía perder la vida, porque en esos días todavía, la primera semana de enero, no había una decisión masiva de los cuarteles de Caracas, que eran los decisivos, y de la propia escuela militar, que era el nido más importante de conspiración y lo más decisivo del proceso que va hasta el 22 de enero, que es cuando la Marina se lanza al mar sus navíos, y entonces sucede también en la escuela militar, donde prospera el golpe, prospera el desconocimiento de Pérez Jiménez, y el cuartel Urdaneta, por supuesto, se suma. Ahí creo que se llama el general Molina o Medina, que lo llama Pérez Jiménez a las 11:12 de la noche, le dice que le quiero despedir. Había llamado a la Marina primero, mire, la Larrazábal, lo llama el presidente, diga, señor presidente, mire,
¿Por qué la Marina salió, los barcos se dieron a la mar? Bueno, es una decisión de la Marina. Y usted no sabe que usted debería pedirme permiso. Sí, pero es que ya no le reconocemos a usted como presidente de la República. Hacia esas tenemos entonces. Muy bien, almirante Larrazábal, contraalmirante Larrazábal. Pero Jiménez empezó a entender que la vaina estaba muy complicada. Y llama en la noche más tarde a Medina, porque hay rumores de que también en el cuartel Urdaneta, creo que era Medina entonces, le dice, y usted también, Medina, está con... Bueno, es que yo obedezco las órdenes del presidente de la República y usted ya no tiene la confianza de la Fuerza Armada. Así tenemos. Bien, usted me puede dar una hora, le dice Pérez Jiménez, para abandonar el país con mi familia. ¿Cómo no, presidente? Usted tiene la hora. Le cumplieron la palabra. A la media hora ya se había ido en la vaca sagrada. Entonces, mis amigos, en la mañana del 23, la gente lo que hace es celebrar lo que ocurrió en la noche. Y el 23 se instala una junta militar donde habían incluso 2 perejimenistas. Y allí que desde la escuela militar, calzado con metralleta, van decenas de oficiales a Miraflores y hacen cambiar la junta. E incorporan a civiles. Allí donde viene Eugenio Mendoza y Blas Lamberti, que terminaron siendo los civiles, y la conformación de una junta fue distinta a la del día anterior. Entonces, si vieran ustedes una junta, aquí está una junta y la presentan por televisión, aguántense 2 o 3 días, no vaya a ser que esa junta que sale no sea la que es, sino que sea otra. Porque eso, mis amigos, de los conspiradores y de los vivos en los momentos cruciales de la toma del poder, bueno, puede pasar cualquier cosa. Nace en un país que estalló como Venezuela, que estalló allá el 22 de enero y que está estallando aquí y que puede estallar el 1 de septiembre o el 8 de septiembre o el 15 de septiembre, porque depende la herida con la que quede el gobierno. Esto puede ser definitivo para convencer a las Fuerzas Armadas que un gobierno de atropelladores, un gobierno de demagogos, de hambriadores y sobre todo de represores y violadores sistemáticos de la Constitución Nacional deben ser desconocidos. Y yo he confiado en eso. Apenas he creído, a diferencia de muchos otros venezolanos, que sí hay reservas en las Fuerzas Armadas para ayudar a toda la sociedad venezolana a cambiar drásticamente de orientación. Bien, vuelvo a las preguntas entonces. El general de la yuca enterrada. Coño, Phantom, está un poquito usted creativo hoy. ¿Dónde nos reunimos? En el sur de la Florida, septiembre 1. ¿Qué es esto? Ah, tú dices para manifestar aquí en Estados Unidos. Yo estoy ocupado ese día. ¿Dónde nos reunimos? En el sur de la Florida. Sugiero... Es que no veo el sitio. En esa noche del 11. Pero porque ahí hubo golpe, hubo desconocimiento, hubo golpe, contragolpe, hubo de todo, hubo vacío de poder sobre todo, como se dictaminó entonces. ¿Qué es lo que ocurre? Que Baduel oye las Fuerzas Armadas y oye sobre todo lo que pasa en su guarnición y oye que los tenientes, capitanes, mayores, coroneles, etcétera, no aceptan que se desconozca la Constitución. Y Baduel, la Constitución Nacional. Y entonces, Constitución. Y reponiendo a Chávez, reponía al mismo tiempo a toda la pléyade de políticos, gobernadores, alcaldes, diputados, etcétera, de la cuarta, que coexistían con el gobierno de Chávez. Porque el régimen era de todos. Y la Constitución que elimina, de hecho, el doctor Carmona, es la Constitución que amparaba a Leopoldito, alcalde de Chacao, a Capulito, alcalde de, ¿cómo se llama?, de Baruta, al señor, ¿cómo se llama?, mi amigo Enrique Mendoza, gobernador de Miranda, creo que para ese momento también Salafeo
era gobernador de Carabobo, Rosales era gobernador ya de, si no era gobernador, era alcalde de Maracaibo. Y bueno, se cayó la señal, dice Álvarez, qué lástima. Bueno, pueden verlo en reposición, felizmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pecado, comillas, de Baduel? El pecado de Baduel es ser el líder militar de unas Fuerzas Armadas que 9 de cada 10 oficiales no aceptaba la violación de la Constitución con la salida de Chávez. A nosotros nos irritó mucho, por muchos años, la actitud de Baduel. Pero con los años hemos entendido que como quiera que aquel golpe se transformó en el golpe de la Venezuela Compañía Anónima, de rosca de los grupos mediáticos plutocráticos de Caracas, de intereses muy oscuros, que sencillamente querían salir de Chávez, pero no para darle al país un gobierno, digamos, prístino y de cualidades excepcionales, sino un gobierno de las viejas roscas que Chávez había afectado. Cuidado con este tipo de argumentos, porque ahora, felizmente, todas las roscas que hay que barrer son las roscas de la boliburguesía. Y ojalá entienda digamos, la antigua clase capitalista venezolana, que General Baduel, si llegara a ocupar una posición, porque así lo determinan en las Fuerzas Armadas, después de un desconocimiento al gobierno de Maduro, tienen que saber que esa, digamos, clase capitalista tradicional, que no está comprometida con la boliburguesía y que no es parte de los bolichicos y todos los enjuagues gigantescos de corruptelas nunca vistas en país alguno, esas Fuerzas Armadas pueden ser garantías de que por primera vez en 60 años se dé en Venezuela un proceso capitalista de igualdad ante la ley, de oportunidad para la inversión de todos, de oportunidad para que ningún grupo económico o mediático se pretenda alzar con el coroto y cogerse el gobierno al servicio de su clientela partidista. Porque los partidos pueden ser respetados y deberemos constituir un régimen con libertad de partidos y libertad de opinión y libertad de prensa, etcétera, irrestricta incluso. Pero lo que no puede ser es un país para las clientelas partidistas, porque está listo. El partidismo, el clientelismo, el rentismo petrolero, el saqueo del Estado al servicio de los escogidos, no va más, mis amigos. No va más porque Venezuela fue desangrada y fue dejada con la ubre seca. No da más leche. Venezuela se reventó como nación y reconstruirla solo puede reconstruirse con trabajo, con inversiones, con propiedad privada, con libertad absoluta de mercado. La reposición de los anaqueles solo puede hacerse con verdad de precios, con libertad de precios, con libertad de importación absoluta y total, con libertad para producir lo que sea, como sea y con las materias primas que sean, siempre y cuando sean, digamos, nada tóxicas, nada ilegales, es decir, como se producen las cosas normalmente, y los dólares son de quien los tenga, tráiganlos y produzcan lo que sea o importen. Esa es una transformación que nos va a costar no sé cuánto tiempo, pero el país, por primera vez en 60 años, habrá de conocer la libertad de mercado, la verdadera propiedad privada, las restricciones, si es que las hay, solamente a los monopolios, para favorecer la competencia. ¿Y cómo se revienta un monopolio? Sencillo, se deja importar lo que produzca el monopolio. Si puede competir con todos los que traigan el mismo producto, bienvenido sea, qué gran monopolio, chicos. Nos parece extraordinario que usted siga controlando el mercado, pero no porque le revienten las botellas al otro, o le incendien las gandolas, no. La igualdad ante la ley es la igualdad ante la ley. Aquí deberá haber un gobierno para todos los venezolanos, emprendedores, que aspiramos sean miles y miles,
Y habrá que perseguir, porque hay que perseguir y juzgar y encarcelar a los malhechores, a los que se alzaron con el coroto y se robaron cantidades ingentes de divisas para su beneficio personal. Entonces el tema es aquel Baduel que insurgió al lado de la inmensa mayoría de la oficialidad, que tampoco se alzó contra Pérez, es un hombre de leyes, es un hombre respetuoso de la Constitución, y aunque nos cueste tragar el hecho de que él devolvió a Chávez, y eso nunca se lo perdonarán mucha gente, la gente que conocemos sus ideas y la lealtad de muchos de sus analistas, bueno, nos asalta la idea de que él pueda ser una persona que esté obligada a desconocer un gobierno inconstitucional como este. Y que por primera vez no se trata de golpe de Estado, si Baduel está asociado, porque si está asociado a lo que quieran las bases oficiales, porque lo quieren como líder, ese es un asunto que arreglarán ellos. Nosotros como civiles solo nos toca sencillamente observar aquella frase evangélica: por su fruto, o es bíblica, por su fruto los conoceréis. Dependiendo lo que hagan, sabremos si estamos frente a un núcleo que salva al país o lo ayuda a salvar con todos sus habitantes honestos, o sencillamente dice que Baduel le echó gases a no sé quién ahí, el de la EOI. Marién 1666, no gracias a él, gracias a los civiles que la pusieron. Mire, esa es una parte de este debate que hay que también traerlo a colación. Los famosos civiles del 11 de abril. Que yo sepa, ahí como que hay mucho más culpa. Hay que escuchar al doctor Carmona, ¿eh? Porque es muy fácil echarle todo el muerto a Carmona o echarle todo el muerto a Baduel. Yo creo que esa historia está por escribirse. Deben ser interesantes unos debates futuros en televisión con la más alta audiencia, donde todos nosotros somos apenas mirones, porque habrá que poner allí a los protagonistas. Yo tengo un testimonio excepcional que no creo que le agreda si digo esto en público al amigo el general Vázquez Velasco, el que cariñosamente sus amigos lo llamaban Rapidito. Rapidito Vázquez Velasco. A los 6 meses de lo de abril, fueron a tratar de sacarlo de su casa un comando de la DICIP. Y la muchedumbre allí en, ¿cómo se llama?, en Manzanares, fue y lo defendió e impidió que se lo llevaran. Carajo, todo el mundo ahí defendiendo. Yo que veo por televisión el desarrollo de los hechos, porque todo eso era en vivo, eso es en 2002, después del golpe, por supuesto, y antes de diciembre. Entonces, me voy para la casa de él y estaba él en la puerta. Y celebraban los vecinos allí que habían impedido que los sapos se llevaran al amigo Rapidito Vázquez Velasco. Entonces le decía, mire, genial, yo quisiera hablar con usted. No, como no, Franceschi, es que yo quisiera realmente, si usted me diera, caramba, la oportunidad de oírle, yo quiero oírle su versión de los hechos del 11 de abril, 12 de abril, etc. Me dice, ¿cómo no? ¿Y cuándo puede ser? Le digo yo, bueno, véngase mañana. Y al día siguiente estaba allí puntualmente, me brindó un excelente café en su casa y hablamos, no sé, 1h30, 2 horas. Yo no aguanté la tentación de preguntarle, general, ¿por qué usted entra y sale en el escenario como protagonista del desconocimiento del gobierno por parte del ejército y usted mismo es sustituido? O sea, ¿qué pasó ahí? Y me dice, mire Franceschi, yo a veces de noche me levanto sobresaltado y me siento en la cama y me pregunto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Yo no lo entiendo. Ahí me cayó la locha, como le dije, lo que pasa, general, es que usted tenía el poder y no se enteró que tenía el poder. Y esa es mi opinión.
si el comandante Vázquez Velasco, jefe de las Fuerzas Armadas, lograba explicar de alguna manera convincente qué era lo que había que hacer en el país en ese momento, esas Fuerzas Armadas se mantenían incólumes con su disciplina y su plan de acción para los